Petas. Estamos cagados de hambre, hermano. Tengo oficio, no tengo trabajo. Hace 2 años, 4 hijos, hermano. La guita es la guita y si no se entiende, seguro te están caminando. Hagamos lo necesario para que no nos sigan bufando. Hablemos de economía en chaquetas, ahora en ese radio. Como toda crisis hay que buscar la oportunidad. Economía en chaquetas, prepárate para insultar. Toda la guita del país afuera. Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra. Economía en chancletas, ahora por SDN Radio. Bueno, para hablar de economía en chancletas tenemos varias cosas para tener en cuenta. Primero, que hoy no hay mercado de valores por el feriado, ¿no? Que no hay mercado cambiario por el feriado también, pero en el ámbito global sí hay movimientos. Y hay movimientos interesantes, como por ejemplo que los bonos en dólares argentinos extienden un rally alcista en Nueva York y los ADRs ganan hasta 3,4% en Wall Street. El buen desempeño de los activos argentinos está prácticamente reflejando ¿cómo decirle?, renovado optimismo del mercado tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto la flexibilización del cepo cambiario. Es decir, en síntesis, los bonos soberanos en dólares y las acciones argentinas, los ADRs, extienden esta buena performance este Jueves Santo en Wall Street y toman un buen terreno. El mercado leyó positivamente la combinación del orden macro, el financiamiento externo y la eliminación del dólar blend. En el segmento de renta fija se destacan los avances diarios del Global 2029, que sube 3,6%, y del Global 20246, que sube 2%. El riesgo país se ubica en los 745 puntos básicos. ¿Por qué no menos? Porque todavía faltan ciertas cosas para que los inversores sientan la necesidad de poder invertir en la Argentina sin incurrir en ningún riesgo adicional, ¿no? Los mercados están festejando, es cierto, están festejando. La apertura del mercado el lunes fue muy elocuente para mostrar el impacto positivo sobre las valuaciones de las distintas acciones. Prácticamente todos los activos argentinos, todos cerraron en alza, prácticamente todos, demostrando que además del acuerdo con el Fondo Monetario, los inversores esperaban respuestas sobre la nueva fase del programa económico. Esto lo informaba GMA en sus primeros reportes de esta mañana. Ante una baja del contado con liquidación de 6 puntos, el S&P Merval se vio apuntalado un 11,9%. Aquellos que invirtieron en acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, en New York precisamente, ganaron buenos dividendos. Esto en moneda dura, ¿no? Lo que el Merval se vio apuntalado, en moneda dura. Mostrándose como, te diría, hasta el mejor ganador o el gran ganador de la primera jornada de la fase 3 del programa económico financiero del país. El resto de los activos, de los assets, clases soberanos, viajaron entre 5,3 y 8,3% respectivamente. Con bonos, la curva de Bonser y Lecaps se destacaron, la verdad, particularmente. La deuda de dólar duro, de hard dollar, por su parte, logró avanzar un 7,6% en promedio. Y de esta manera el riesgo país cayó desde la zona de 900 puntos en la que estaba al inicio de la semana a 725 puntos con tasas promedios del 12%. Argentina vuelve a ponerse en el camino hacia la vuelta a los mercados internacionales. Ahora, ¿qué pasa con el dólar oficial? Bueno, el lunes 14 de abril, el primer día sin intervención del Banco Central, prácticamente desde agosto de 2019, la divisa, el dólar, cerró en 1.180 pesos. Aunque durante el día de ayer, 16 de abril, vio buscar una zona de 1.120, 1.130 pesos aproximadamente. Entre esas bandas fluctuó la zona donde se sentía más cómodo el mercado con el dólar. Con respecto a la curva de los dólares futuros, se demostró que no había operación con precios exagerados en la previa, dado el dólar con el que abrió el Banco Central, ¿no? El dólar inicial. No obstante, ayer ajustó fuertemente con la expectativa de que el dólar busque piso en la banda inferior. Ahora, falta mucho todavía
¿Qué falta? Por ejemplo, para que esto se cristalice, bueno, las exportaciones de trigo y de cebada, que podrían generar en un contexto sobrio, por decirle de alguna manera, 4.225 millones de dólares en lo que resta del año. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó un aumento del 15% en las exportaciones de trigo y de cebada, impulsado por la incorporación de tecnología, fundamentalmente, una mayor siembra y también las condiciones climáticas favorables. O sea, todos los planetas estarían alineados, todos los astros estarían alineados en que esto revierta lo que fue la sequía, la pandemia y demás. Hay arbitrios que van a influir, seguro, condicionar también, y tiene que ver fundamentalmente con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que va a tener una implicancia segura. La campaña de granos finos en Argentina, la 2025-2026, que arranca ahora en mayo, con la siembra de trigo y de cebada, promete un aumento significativo en la producción y también en las exportaciones. Te lo decía recién, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las exportaciones de estos dos cultivos van a alcanzar los 4.225 millones de dólares. Esto es un salto de casi 15%, es un número considerable respecto del ciclo anterior, por supuesto. Si este crecimiento lo reflejamos, nos da un aumento del 8% en la producción total de los dos cultivos, cebada y trigo, con una siembra que va a alcanzar niveles récords. El trigo será el principal beneficiado, con un crecimiento del 6,3% en el área sembrada, que va a llegar a 6,7 millones de hectáreas. Se estima una producción de 20,5 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 10,2% respecto del ciclo anterior. La cebada, por su lado, va a mantener su superficie en 1,3 millones de hectáreas y va a alcanzar una producción de 5,1 millones de toneladas. Esto es más o menos un 2% más que el año anterior. Todos números positivos. Este aumento en la superficie sembrada es significativo porque representa un nivel más alto en la historia de la siembra de estos cultivos en Argentina, lo que va a impactar directamente en la economía nacional. Según varios economistas, en este caso uno que consultó, que pudimos consultar, que es Ramiro Costa, es el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, dijo que las condiciones climáticas actuales son mejores que en el ciclo pasado. Las lluvias recientes han mejorado el perfil de humedad en las zonas más comprometidas, lo que augura un desempeño positivo para la campaña que está empezando ahora en mayo. Patricio Munilla, por otro lado, gerente de marca Don Mario, aseguró que se respira entusiasmo por sembrar trigo esta campaña, ya que las condiciones climáticas actuales recargaron significativamente los perfiles de humedad del suelo, lo mismo que decía Ramiro Costa, lo que augura una buena campaña para este cultivo. Este cereal se siembra con la lluvia que cae antes, no con la que llueve durante la campaña, ¿no? Así que, por suerte, los primeros indicios, decía Patricio Munilla, los primeros indicios dan buenas señales. Este optimismo fundamentalmente también se refleja en las expectativas de los productores, que se muestran entusiasmados con la posibilidad de obtener buenos rendimientos en la cosecha. No tan así con la exportación, con el dólar que aún, según sus criterios, no está en las condiciones que ellos pretenderían. La relación insumo-producto es favorable en este momento y la naturaleza del trigo, que ofrece en una época del año donde la caja del productor suele estar más acotadita, más ajustada, son aspectos adicionales que van a contribuir a este optimismo que está reinante en el sector agroproductivo. Pero ojo, a pesar de los buenos presagios, los productores tienen que seguir atentos a las variaciones climáticas. La recomendación de Munilla para los productores es mantener flexibilidad primero en las fechas de siembra y no depender únicamente de las primeras lluvias, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente en la República Argentina en referencia clara a lo que tiene que ver con el cambio climático. Pero hablábamos de tecnología en el inicio de esta columna de Economía en Chancletas, de la incorporación de tecnología en el sector agroproductivo. Y hay una innovación que es importante y es la innovación genética que llega al trigo. Es otro factor realmente clave que puede marcar la diferencia en la campaña de trigo del 2025. El programa Sembra Evolución Ya transformó el acceso a las últimas innovaciones en soja y ahora arranca con el trigo. Y acá es donde quiero mostrar yo una particularidad que
va a ser realmente considerable, va a ser realmente considerable. Primero, principalmente porque nos va a dar varias alternativas en función de lo que tiene que ver con los acontecimientos inmediatos de siembra. Hay, para que tengas una idea, más de 20.000 productores que ya forman parte del programa Sembra Evolución Ya, y que son más de 3 millones de hectáreas sembradas y más de 1.000 comercios adheridos en todo el país. El modelo fundamentalmente lo que hace es moderar significativamente la capacidad que tiene este nuevo espacio en materia de siembra y también en posterior cosecha y el mantenimiento. Es un trigo enriquecido. A ver, este año el programa cuenta con la presencia de Klein, BAC, LG, Bioceres, Macroseed, Nidera, Don Mario, Neogen y ACA. Son semilleros líderes que ponen a disposición del productor las mejores variedades para maximizar el rendimiento y la rentabilidad del cultivo. Para Munilla, la incorporación del trigo al programa viene a atacar lo que es el reconocimiento de la propiedad intelectual en Argentina. Y dice lo siguiente, escucha. Hoy estamos en una desventaja competitiva con otros países, lo que limita las inversiones en mejoramiento genético. Este proyecto busca crear un marco más sólido para las inversiones en biotecnología, lo que permitirá, por supuesto, a los productores acceder a variedades más eficientes y resistentes, adaptadas a las condiciones del país. Pasa que el trigo tiene la particularidad de que una variedad, al ser muy utilizada durante 2 o 3 años, empieza a mostrar susceptibilidades en cuanto al desarrollo, lo que afecta los rendimientos, claramente. Por eso es necesaria una constante renovación varietal para garantizar la sostenibilidad del cultivo. Bien, hasta ahí todo muy lindo, se va a poder invertir en trigo, pueden llegar a sembrar y puede llegar a ser una buena resultante. Ahora, fundamentalmente, ¿cuál es el valor y el impacto económico de este valor agregado que puede llegar a tener? Bueno, el valor bruto de la producción, que es la facturación total esperada por volúmenes y precios, va a crecer un 13%. Y esto se va a acercar a los 6.200 millones de dólares. Pero lo más relevante es el valor agregado, que representa la ganancia que queda en el país, después de descontar los costos de producción, por supuesto. Este monto se estima en 4.723 millones de dólares, lo que representa un aumento del 31% interanual. ¿Qué refleja el valor agregado? Refleja el impacto económico del sector agropecuario en el Producto Bruto Interno de la Argentina. Este crecimiento se proyecta como una de las principales fuentes de expansión económica en el país. Para el próximo año, ¿no? Claro está. Según Costa, este aumento podría consolidarse como un indicio del que el sector agropecuario será, sin lugar a dudas, uno de los motores de crecimiento económico para 2025. Aunque los precios internacionales del trigo mostraron una leve recuperación, todavía se mantienen por debajo de los niveles históricos de los últimos 5 años. En abril, por ejemplo, los precios del trigo se ubicaron un 3% por encima de los valores registrados en diciembre de 2024. Pero siguen un 5% por debajo del promedio quinquenal y un 16% por debajo de los valores de diciembre de 2023. Y esto es un impacto decididamente fuerte. Sin embargo, ojo que siempre hay una alternativa. El impacto de esta recuperación es mitigado por una baja significativa en los costos de insumos, ¿no? Esta baja reza directamente que, por ejemplo, los precios de los fertilizantes como la urea cayó un 24%, el glifosato cayó un 29%, el fosfato de amónico cayó un 14%. Todos estos disminuyeron considerablemente en comparación con el año anterior. Esto obviamente mejoró la relación insumo-producto, es decir, la cantidad de trigo necesario para adquirir los insumos más comunes de la producción. En este sentido, aunque los precios del trigo no sean espectaculares, los costos cayeron, y al caer los costos mejora la rentabilidad de los productores.
Este factor, si vos lo combinás con la mejora en las condiciones climáticas, hace que la campaña 25-26 se presente como un panorama muy favorable para los agricultores. Ahora, si tuvieran una alternativa interesante en cuanto a un dólar más competitivo o una competencia regional que pueda ponerse a la par de Brasil, por ejemplo, esto podría ser una interesante relación producto-precio e insumo-producto que beneficie considerablemente. En este contexto, el gobierno nacional cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué hablábamos primero del sector agroproductivo? Como decíamos recién, la influencia en el Producto Bruto Interno puede ser considerable. Más que nada por el valor agregado, hablábamos de 4.700 millones de dólares aproximadamente. El acuerdo con el FMI obliga al gobierno nacional a cumplir una exigente meta de reservas. El gobierno nacional tiene que sumar en el segundo trimestre de este año, que ya empezamos a transitar, 4.400 millones de dólares en reservas y 4.600 millones de dólares en el cuarto trimestre. ¿Sí? Este nuevo programa, que es un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario, incluye desembolsos pautados que rondan los 20.000 millones, de los cuales ya se recibió una muy buena parte. En varios tramos se va a recibir. Obviamente con la reciente modificación del nuevo esquema cambiario, fija también la pauta que deberá cumplir el gobierno sobre la acumulación de reservas internacionales netas, que deberán incrementarse 8.900 millones de dólares hasta fin de año, según lo que se firmó ya con el organismo. Y ahí es donde empieza uno a pensar cómo va a ser la relación del gobierno nacional con el mercado cambiario y con la acumulación de reservas. El presidente Milei ayer dijo que hasta que no baje a 1.000 pesos, es decir, que no roce la banda inferior, no va a comprar. Y esto trae algunas precauciones, sobre todo en el ámbito financiero. El Banco Central tiene que acumular sí o sí al menos 5.000 millones de dólares a través de compras en el mercado, teniendo presente que el presidente Milei dijo que no va a realizar compras, ¿no? Y ese esfuerzo va a estar concentrado en el segundo y en el cuarto trimestre con un ritmo estimado de 1.400 millones hasta junio y 4.000 millones de dólares en el último trimestre del año, según lo que se detalló. Nosotros ya estamos en condiciones de empezar a recibir a nuestro invitado del día de hoy, así que vamos a una brevísima tanda comercial y ya regresamos, cerramos Economía en Chancletas. Dale. Estamos cagados de hambre, hermano. No tengo oficio, no tengo trabajo. Hace 2 años, 4 hijos, hermano. La guita es la guita y si no se entiende, seguro te están caminando. Hagamos lo necesario para que no nos sigan bufando. Hablemos de economía en chaquetas, ahora en SD Radio. Como toda crisis hay que buscar la oportunidad. Economía en chaquetas.